Nos fuimos un momento y estamos una vez más con ustedes. Bienvenidos. Estábamos continuando con esta preciosa enseñanza y hablando de lo que ocurre en el cielo. En Juan capítulo 12 Jesús dice: ahora el príncipe de este siglo será echado fuera. En Apocalipsis capítulo 12 dice que hubo una guerra en el cielo y que no se halló lugar en el cielo para el dragón y sus ángeles, sino que fueron echados del cielo. Y entonces en el libro de Colosenses, a través de la inspiración por el Espíritu Santo, Pablo recibe una revelación extraordinaria en Colosenses capítulo 2 verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, amado pastor. Y es lo que estaba agregando, a título de opinión muy subjetiva y personal, pensando en voz alta. Esto es televisión en vivo, entonces pensamos en voz alta. En el cielo debe haber una expectativa, mirando la batalla de Jesús, y mirando quiénes lo estaban apedreando, hablo así. Y entonces cuando ve que todo el ejército que había sido lanzado fuera del cielo, se lanzan contra Jesús y incitan a los hombres para que lo golpeen, lo crucifiquen, le pongan la corona de espina, le claven la lanza, en fin, que le den muerte. Allí quedaron desenmascarados, los reconocieron y aún así, porque ellos no tienen excusa, pastor. Así es. Nosotros sabemos quién eres, ahora luego lo vamos a ver. Nosotros sabemos quién eres, tú eres el Hijo de Dios. Así es. Y ellos lo sabían cuando lo estaban llevando a la cruz. Así es. Queremos vencerlo, pero lo que no sabían es la sorpresa que tenían preparada. Y eso sirvió de legitimidad para el trono de Dios, para despojarlos. Amén. Ya no tienen excusa. Lo hicieron en el cielo y lo hicieron en la tierra también. Tremendo. Y entonces esa palabra despojar es una palabra que habla de quitar dones, de quitar méritos, de quitar autoridad, de despojar. Y entonces dice que despojaron a principados y a potestades. Y usted debe entender que esa es su condición en este momento. La condición de ellos es de despojados. Y dice la palabra del Señor que no solamente los despojaron, sino que los exhibieron públicamente. Es decir, que habla de un desfile triunfal donde son exhibidos. Es curioso saber que, por ejemplo, en nuestro sistema judicial, los juicios penales, que es donde se juzgan las conductas que lesionan los intereses de otros desde el punto de vista de derechos fundamentales, la vida, el derecho a la propiedad y a la integridad física, son juicios orales. Porque se entiende, en el juicio terrenal, se entiende que en la publicidad, en hacerlos abiertos, a la vez hay ya una censura social, un resaltamiento, una exhibición de aquel que no se sujetó en obediencia a los preceptos legales que nos ordenan comportarnos respetando a los demás. Entonces hay una doble carga. Y aquí cuando la palabra dice que los exhibió públicamente, lo que está diciendo que lo que ellos hacían en lo oculto, Jesús no lo hizo igual. Tremendo. Y entonces esa palabra despojando y exhibiendo públicamente, eso significa, recuerdo que el ejército romano tenía esta costumbre. El ejército romano, cuando iba y conquistaba una nación, luego regresaba con los generales, con los hombres importantes, y los amarraban a los carros y los arrastraban por Roma, y ahí en Roma les hacían un espectáculo público. En nuestros términos diríamos, los tiraban tomates. Mira, pastor, que yo en los Estados Unidos tuve la oportunidad de ver algo en los cines. Ajá. Por ejemplo, cuando se hacen estas películas de los héroes americanos en la guerra, soldados que son héroes y que los rescatan y que dan muerte a los enemigos, la sociedad americana, cuando están en esas escenas, aplauden. Wow. Aplauden. Se identifican tanto con aquel que representa a un conciudadano suyo, y eso los llena de fervor. Paralelamente, o en otro orden de ideas, pero un día estos me di cuenta de algo tremendo que en este país pasa. Me contaba alguien,
amado y amada, para que veamos lo que significa estas cosas. Hace poco, o hace unos 3 años aproximadamente, hubo una manifestación de campesinos y de frijoleros ahí en Pérez Celedón. Ajá, recordamos. El gobierno envió unos autobuses con policías. Y me decía una persona que estuvo allí presente al momento que llegaron, que desde que salieron de San José, a estos policías en los buses les pusieron música rock a alto volumen. Wow. A alto volumen, y cuando esa gente tenía 4 horas de estar en ese autobús cerrado y le abren y les dicen hay que quitar esta huelga, hay que ¿cómo se dice? Dispersar a los manifestantes. Dice que salieron como lobos. Wow. ¿Por qué? Porque a ellos los habían preparado mentalmente para una actuación pública. Wow. Y estos son escenarios parecidos que se dieron en la muerte de Jesús. Se ensañaron con Cristo. Wow. Y entonces la palabra dice, despojó y los exhibió públicamente. O sea, todos nos dimos cuenta, y los que no estuvimos presentes, el Espíritu Santo revela a su siervo para que lo escriba y sigamos teniéndolo presente. Y nos muestra cuál fue el momento del triunfo, amado pastor. Es decir, que había una cosa que estaba ocurriendo en la tierra y a la misma vez ocurría en el cielo, triunfando sobre ellos En la cruz. en la cruz. Supuestamente en el momento de mayor victoria, Wow. se revertió y se convirtió en la mayor derrota. Inmediatamente después de eso, 3 días después, usted mira a Jesús resucitar y trae las llaves de la muerte y del Hades. Y dice la palabra que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, que se refiere, un día de estos dije esa palabra y alguien me preguntó, ¿y qué carajo es eso, verdad? Se refiere al seno de Abraham, aquel seno donde estaban todos los que habían muerto, Todos los justos todos que habían los muerto. justos que habían muerto antes de Cristo. Se conocía como el seno de Abraham porque Abraham es el padre de la fe. Y a ese lugar al que también hace referencia, por eso es interesante, porque cuando Jesús está en la cruz y hay un ladrón, y un ladrón se vuelve a Dios, y el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. A ese lugar se refiere, y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No es el cielo, sino es el seno de Abraham, a ese lugar donde Jesús llegó, y ese es el que estuvo menos tiempo ahí. Ese nada más se fue, vio y se montó en el vagón que iba hacia la patria celestial. Y dice que en el libro de Efesios, dice 4, dice que llevó cautiva la cautividad. Y entonces vemos y entendemos, hermano, que este Rey de Gloria, que este Jehová fuerte, Jehová el valiente, Jehová el poderoso en batalla, vino con una misión a la tierra, y esa misión en la tierra era ganar una batalla. Él vino a la tierra como un guerrero, y por eso alguna de la literatura de los judíos les ha confundido. Por eso ellos esperaban un rey guerrero, por eso esperaban uno victorioso. Pero aunque los judíos no lo entendieron, déjeme decirle que los espíritus inmundos sí lo entendieron. Y yo quisiera compartir un par de pasajes en el tiempo que nos queda sobre eso. Mira qué interesante, pastor, el libro de Marcos, capítulo 1, verso 34. Marcos capítulo 1, verso 34. Para los que nos están siguiendo, un paréntesis nada más antes de leer Marcos 1:34, recordarles que esta referencia que el pastor Eber Cordero ha estado haciendo acerca del seno de Abraham la podemos encontrar en Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante. Usted, si quiere investigar si lo que estamos hablándole aquí hablamos con honestidad y lealtad, Amén. Vaya a Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante. Marcos 1:34. Escucha la referencia que hace esta entidad Jesucristo. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. La razón por la que no les dejaba hablar es porque le conocían. Pero ¿cómo le conocían? No le conocían como cordero, le conocían como guerrero. Vamos a ver
A ver, me gusta esa frase que has usado. Le veían como cordero y ¿qué? ¿Y qué es lo que le decían? Pero tú eres un guerrero, es que lo conocían como guerrero, por eso dicen, yo sé quién eres. Nosotros lo conocemos, aunque los judíos no le conocían en esa faceta de cordero, ellos sabían que desde dentro de ese cordero había un guerrero, había un león. Mira, ese mismo pasaje en el libro de Marcos, capítulo 5, el verso 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Ahí está. Y también en el verso 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Vamos a ver, si usted analiza, ¿cuántos espíritus inmundos estaban peleando contra Jesús ahí? Pastor, pero me gusta el verso 7 de ese capítulo 5. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y hay un pasaje dentro de ese mismo texto que dice, has venido para destruirnos, que ya lo voy a ubicar. Entonces usted se da cuenta que hay una relación de ese guerrero. Vamos a ver, déjame retomar el pasaje, Marcos capítulo 5. Dice Marcos capítulo 5. Está hablando de un hombre que estaba endemoniado. Y dice, verso 6, Marcos 5, 6. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió a él, ¿y qué hizo? Y se arrodilló ante él. ¿Por qué se arrodilló ante él? Porque lo que le dice en el 7, que tiene Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Ellos sabían con quién se estaban relacionando. Ellos sabían con quién se estaba relacionando. Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Por qué le dice? En nuestro lenguaje, qué cara de barro, ¿verdad? Porque le decía, el tormento consistía en esto: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Legión me llamo, porque somos muchos. Usted ve a Jesús, un humano, en teoría, pero está peleando contra, ¿cuánto era una legión, amado pastor? Podríamos decir que una legión estaba entre 4.600, aproximadamente era el término promedio, de 3.800 a 4.600 soldados. Y dice, y le rogaba mucho. Es correcto, ¿verdad? Sí. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Pero Lucas capítulo 8, verso 31 dice que le rogaba que no le enviase al abismo. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 31. 8, verso 31 dice la palabra, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y le rogaba, le suplicaba que no lo enviase al abismo. Entienden que aquel guerrero con el que ellos están peleando tiene autoridad para enviarlos al abismo, que es su lugar, y es el lugar de donde nunca debieron de haber salido. Y aún así, porque un reino dividido contra sí mismo no prevalece, Jesús ya lo había dicho. Aún así, cuando vieron el desfile de los hombres que estaban golpeando y triturando a Jesús, que estaban casi desintegrándolo, se unieron, sabiendo, porque aquellos no sabían, digámoslo así, los judíos se resistían a creer que era el Hijo de Dios. Así es. Porque ellos esperaban un guerrero. Los romanos y los griegos y todos los gentiles que estaban ahí no sabían nada del asunto. Nada más estaban cumpliendo una orden: crucifícale, crucifícale y ahí vamos a ejecutar. Ellos lo que estaban haciendo era ejecutando una sentencia de crucifixión. Pero realmente detrás de ellos estaban todos estos poderes de las tinieblas, todos estos principados y estos gobernadores. Por eso fue que, ya sabiendo quién
¿A quién estaba? Entonces lo desmantelan, lo despojan, los avergüenzan. Tremendo. Y esto es algo que tenemos que tener presente y todos en medio de las luchas. Quiero llevarles al libro de Lucas, al capítulo 4 y al verso 34 del libro de Lucas. Y usted pueda ver otro momento donde Jesús se enfrenta a un espíritu inmundo. Y dice que estaba Jesús en Capernaum, en Galilea, y enseñaba en los días de reposo, en el verso 31. Y todos se admiraban de su doctrina porque su doctrina tenía autoridad, en el verso 32. Y en el verso 33 nos habla el relato. Ayúdame, amado pastor, en el 33 y 34. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Es que le reconocen como guerrero. Vamos a ver, mira, revisa un par de cosas de lo que ocurre. Número 1, hay una gran voz. Número 2, dice que tenía, y es la única parte en la palabra donde se dice que tenía los dos géneros, espíritu inmundo y demonio. Y se confirma cuando la voz que clama dice: ¿qué tienes con nosotros? En plural. Y luego la pregunta: ¿has venido para destruirnos? ¿Por qué reconocen en Jesús la capacidad de destrucción? Por la autoridad que le conocían, que tenía, porque era del Padre mismo. Porque le conocen como el príncipe del ejército de Jehová. Le conocen como el guerrero, le conocen como el león de la tribu de Judá. El poderoso en batalla. El poderoso en batalla. Y lo tremendo, amado pastor, es que vemos tanta gente que se quedó con la dimensión del cordero. Y la dimensión del cordero, agregada a la frase un poco folclórica del Diosito bueno. Así es. Y no es que no sea bueno, claro que es el Dios de buenísimo. Amor. Eso si no fuese por su gracia y su misericordia, ninguno de nosotros estaría. Pero lo que pasa es que no es lo que nos enseña la palabra. Pero también hay otros, y aquí voy a profundizar un poquito más, pastor. Hay una corriente teológica dentro del mundo cristiano evangélico que es abrazada por la iglesia bautista. Los bautistas parten de una afirmación de que los milagros ya ocurrieron. Así es. De que los demonios ya ocurrieron, de que nada de esto existe ahora. Y entonces, en su teología de salvación, salvos casi siempre salvos, entonces no instruyen la palabra en forma integral, y hay mucha gente entonces que está socavada, amedrentada, derribada, destruida por la influencia espiritual de maldad, y ellos simplemente le dicen: no, saca fuerzas, sé valiente. Así es. Y incluso está dentro del espectro cristiano evangélico. Y amado pastor, lo tremendo es que un problema espiritual no lo puede resolver con medios naturales. Un problema espiritual debe resolverse de manera espiritual. Y por eso es tan importante que la iglesia dimensione, que la iglesia pueda crecer y que la iglesia pueda entender. Mira, la palabra nos habla de la Pascua y del Cordero Pascual, y muchos se quedaron en esa dimensión. Pero también la palabra nos habla de Pentecostés y del fuego del Pentecostés, y esa es otra dimensión. Pero también la palabra nos habla de tabernáculos y del reposo, y esa es otra dimensión a la que el cristiano tiene que ir. Así como dice la palabra que en Ezequiel 47, que el agua le empezó por los pies al hombre de Dios, pero midió 1000 codos, otra dimensión, y le subió a las rodillas, y midió otros 1000 codos y le llegó a otros lomos, y midió otros 1000 codos, y el agua era tan profunda que no se podía cruzar sino a nado. Yo quiero decirte en esta hora que hay dimensiones que Dios tiene para usted, y que usted tiene que conocer a Jesús como Cordero. Claro, usted tiene que conocerlo como Cordero, pero también en la dimensión que usted crece como cristiano, usted tiene que conocerlo como el león de la tribu de Judá. Porque la próxima manifestación que está a punto de ocurrir, Él no volverá como cordero, Él ya vino como cordero, Él volverá como león. Como león. Y hay algo que quiero agregar en relación con lo que antes dije acerca de la doctrina bautista, y lo digo en forma expresa, muy respetuosamente.
porque tienen gente extraordinaria. Amén. Son muy estudiosos. Los que vamos un paso diferente y decimos que sí vivimos en una guerra espiritual, tenemos que tener cuidado también de no caer en el otro extremo. Claro. Como conocemos algunos movimientos cristianos evangélicos que solamente viven en guerra espiritual y dándole golpes a los aires. No, Sí. lo que tenemos que tener claro es que ya Jesús venció. Ya él ya ejecutó, ya ganó la victoria. Nosotros tenemos que entonces actuar como actuó David el día que iba a enfrentar al gigante. David decía, yo sé que a quien estás desafiando es al ejército de Jehová, estás desafiando es al ejército de los cielos. Y entonces David iba seguro de que ya él era victorioso porque el que iba por presentar iba a intervenir por él era el poderoso en batalla. Amén. Entonces nosotros ahora en Cristo tenemos que andar alertas, porque estos andan vencidos, pero siguen haciendo daño. Y entonces volvemos al libro del Apocalipsis para poder cerrar y entender. Y usted se da cuenta que hay una frase que dice, ay de los moradores de la tierra, porque ha salido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ahí en el verso 12. En el verso 12. Capítulo 12, verso 12. Hay alegría en el cielo, porque del cielo ya fue echado. Y hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Voy a hacer una interrupción. Otra vez está con esas cosas. Es que la primera vez Jesús dice que él lo vio como fue lanzado como un rayo. Así es. La primera vez. Así es. Que fue destituido. Pero aquí dice, porque el diablo ha descendido. Ya él tuvo que venirse derrotado. Así es, claro. Pero ya no es, ya fue desalojado, pero ya no fue lanzado. Tremendo. Sino que ya él sabía a dónde tenía que venir a morder. Así es. Y entonces dice el verso 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y esa descendencia de la mujer somos usted y yo, los que guardan los mandamientos de Dios y los que dan testimonio de Jesucristo. Ahora agárrese, porque usted tiene una descendencia, pero déjeme decirle que usted tiene un ADN de guerrero, que el Rey de Gloria está con usted para pelear con usted y Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Y así como el papá venció, nosotros también vamos a vencer. Sí, porque nosotros somos la rama injertada. Aleluya. Él es el olivo verde, el original. Aleluya. Así que tenga confianza y tenga la fe de que esta victoria es nuestra. Y nos queda una dimensión, que es la dimensión Jehová de los ejércitos, que vamos a trabajarla el día de mañana si Dios nos lo ayuda. Y nos estamos despidiendo esta tarde, un poco accidentado el programa por causas no reprochables ni al canal ni a quienes estamos aquí frente a ustedes, y quizás si ustedes también han tenido que volver a encender su televisor y encontrar el programa ya un poco caminando, lo entendemos también. Hoy el clima nos ha jugado una adversidad, pero estamos creyendo que poderoso es el Señor, siempre para bendecirnos en toda circunstancia, y por eso en ese nombre les volvemos a bendecir. Les amamos esta tierra y amamos nuestra iglesia, que es la iglesia en la que Cristo nos colocó, y bendecimos a este canal y bendecimos a usted y a su familia. En el nombre poderoso de Jesús, nos veremos mañana, pastor, si Dios lo permite. Primero. Bendiciones y hasta mañana. Si Dios quiere, descanse y tenga una buena tarde. Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria, y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria.